Muy bien, quiero que abran dos pasajes de la Biblia, Santiago, capítulo 1 y Primera de Corintios, capítulo 10. Así que abran su Biblia en Santiago, capítulo 1 y gracias por haber traído su Biblia a la iglesia o sus teléfonos celulares o lo que sea que trajeron para ver la Biblia. Eso es grandioso. Santiago, capítulo 1 y un separador en Primera de Corintios 10. Debbie y yo la semana pasada estuvimos en Guatemala, miércoles, jueves y viernes hablando en una conferencia. Pero siempre tratamos de arreglar las cosas para poder estar aquí para diferentes eventos y el martes hubo uno de nuestros eventos favoritos, el Festival de Otoño. Uno de los trabajadores me dijo que yo era demasiado grande para alguna de las atracciones y me ofendí, pero nos encantó poder pasear y conocer a la gente. Estuvimos allí desde las 5 hasta las 9, caminando y saludando a la gente y conociéndola. Les diré algo gracioso que pasó. Muchas personas, como no me ven mucho en persona, me ven en la pantalla. Y cuando me ven dicen, ¿puedo tomarle una foto? Decía, por supuesto. Y yo hice eso como unas 40 o 50 veces. Y luego estuve hablando con algunos de nuestros miembros que son famosos y tenemos varios deportistas que van a la iglesia y estaba hablando con algunos de ellos. Y una mujer se me acercó y me dijo, oh, pastor, es un placer verlo. ¿Puedo tomar una foto? Y yo sonreí para la foto y me dijo, con usted no, con los de las Cowboys. Así que siempre hay alguien un poco más alto que uno. Es difícil creer que los Dallas Cowboys sean superiores a su pastor, pero está bien, no importa. Y por cierto, ya que tenemos a varios que son miembros de la iglesia, he estado haciendo terapia intensiva en las últimas semanas. Así que, tal vez, quizás también podríamos orar sobre esos aspectos. Muy bien, estamos en la serie El Padre Nuestro. Y hemos estado hablando sobre la persona en la oración y la provisión en la oración y la petición en la oración, el perdón en la oración. El título del mensaje de hoy es la protección en la oración. Esa parte del Padre Nuestro que está pidiendo por protección. Y hemos estado memorizando el Padre Nuestro en la antigua versión Reina Valera. Así que quiero que nuevamente, como lo hemos hecho cada semana, lo digamos en voz alta, ¿de acuerdo? Mateo 6, versículo 9. Vamos. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta semana nos enfocaremos en la primera parte del versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, debo decirles, por muchos años en mi vida cristiana jamás entendí esta frase. Y no nos metas en tentación. ¿Por qué le pediríamos a nuestro Padre que no nos meta en tentación si Él no lo haría? Es una frase algo confusa que debemos observar con atención y entender qué significan las palabras y analizar otras escrituras. Así que hoy voy a darles 4 puntos. De hecho, voy a adelantarles parte de los temas y luego les hablaré de cada uno de ellos, porque quiero que tengan un adelanto de hacia dónde vamos y creo que es muy importante entender esto. Bien, aquí están los 4 puntos y simplemente les daré una parte y luego vamos a llenar el espacio mientras avanzamos. En primer lugar, vamos a concretar, Dios no puede. Espacio. Y llenaré el espacio en un momento, pero hay algo que Dios no puede hacer que debemos saber. Dios no puede espacio. El segundo punto es, Dios no nos espacio. Hay algo que Dios no nos hará debido a su carácter. El tercer punto, Dios sí nos va espacio. Dios sí nos va. Y el cuarto punto, que es muy importante, es si nosotros espacio. Los llenaremos en un momento. Así que Dios no puede, Dios no nos va, pero Dios sí nos va si nosotros lo hacemos. Bien, así que este es el punto 1. Dios no puede tentarnos. Es completamente y netamente imposible y fuera de su naturaleza que nos tiente. Y les explicaré por qué algunos piensan que la soberanía de Dios, la cual malinterpretan, ellos creen que la soberanía significa que Dios puede hacer lo que quiera. La soberanía significa que Él es el gobernante supremo del universo.
Y eso no lo saca de su carácter. Les he dicho esto antes para ayudarlos a recordar, pero hay algunas cosas que Dios no puede hacer. Solo para tomar una de ellas es inmutabilidad. La inmutabilidad significa que Dios no puede cambiar. Y la razón por la que Dios no puede cambiar es porque si Dios pudiera cambiar, podría ser mejor, y Dios no puede mejorar porque ya lo es. Él ya es perfecto. Así que Dios no puede cambiar. Así que hay algunas cosas que Dios no puede hacer. Una por la que deben estar agradecidos es que Dios no puede dejar de amarlos. Porque Él es amor. Él no solo ama, Él es amor. Es amor. De tal manera amó Dios al mundo, no solo a los cristianos, sino al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Así que Dios no puede tentarnos. En Santiago capítulo 1 es uno de los capítulos más extensos sobre la tentación. Así que tal vez quieran leer todo el capítulo en su tiempo devocional esta semana, ¿de acuerdo? Pero vean en Santiago capítulo 1, el versículo 12. Él dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Solo quiero que noten en este pasaje que cuando soportamos la tentación, somos bendecidos y recompensados. Soportando la tentación somos bendecidos y recompensados. Eso dice ahí. Y esta palabra soportar significa continuar confiando a pesar de la oposición. Significa seguir confiando. Yo seguiré confiando en Dios a pesar de que estoy siendo puesto a prueba y estoy pasando por momentos difíciles. Continuaré confiando en Dios. Así soportamos. Ahora vean los versículos 13 y 14. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando, esto es importante, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, quiero que noten, esto es lo que pasa. Nos alejamos por un deseo que tengamos y entonces el enemigo salta sobre él y nos tienta. El enemigo es el tentador. La Biblia específicamente lo llama el tentador. Pero quiero que vean que cuando viene a tentarnos es cuando nos alejamos por el deseo. Y ese deseo quizás no sea algo tan malo. Pero si quitamos los ojos de Dios y comenzamos a enfocarnos en otro aspecto, de inmediato Satanás lo nota y él ataca y comienza a tentar. Pero Dios no nos tienta. Satanás es el tentador. Y somos tentados cuando nos alejamos por algún deseo. Ahora, esta palabra alejarnos es, repito, voltear a un lado, cuando miramos hacia otra parte. Ahora, en nuestra familia, los varones les gusta comer carne. Nos gusta la carne, simplemente nos gusta la carne. Esa es como nuestra cosa favorita, dame una porción extra de carne. A las chicas les gusta lo dulce. Ya saben, deme un postre. ¿Qué hay de postre? Deme una porción extra de postre. Bien, son buenas, son disciplinadas, pero así son las cosas, pues me di cuenta de que mi nieta, que tiene solo 2 años, ya ha heredado esto y le gusta mucho el azúcar. A ella le encanta el azúcar. Ella se sienta a comer y le dicen, no, debes comerte esto antes de que comas pastel. Y ella solo llora, llora. Pero es la única forma de hacer que coma, prometiéndole pastel. Bien, ellos hace un tiempo, mi hijo estaba cuidando a sus 2 hijos, un niño y una niña, y su esposa estaba en un grupo de hogar, nuestra nuera, y la pequeñita, nuestra nieta, se cayó y se lastimó, no de gravedad, pero comenzó a llorar, y mamá no estaba allí y eso empeoró todo, y mi hijo dijo, no pude hacer que dejara de llorar. Entonces recordé, fui y busqué algo de dulce y enseguida se calmó. Es cuestión de enfocarse. ¿En qué está enfocado usted? Lo que sucede es que cuando empezamos a dirigir nuestra atención hacia algo, es cuando ataca Satanás. Y Satanás es el tentador. Dios nunca lo es. Les mostraré algunas escrituras. Mateo 4, versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Noten que a Satanás le llaman el tentador. Primera de Tesalonicenses 3:5. No sea que os hubiese tentado el tentador. Así que Dios nunca es el tentador, Satanás es el tentador. Y lo que él hace es que toma a veces, de hecho, un buen deseo y luego intenta tentarnos en ese buen deseo.
Poco después de que comenzara la iglesia, unos años después de que la comenzara, la iglesia comenzó a crecer y mis responsabilidades también lo hicieron. Invitaciones externas, ayudar a que el cuerpo de Cristo creciera, cosas como esas. Y estaba muy ocupado. Y de pronto me di cuenta de que estaba empezando a ser bombardeado con pensamientos impuros que no me habían atacado durante años. Y eso parecía ser abrumador. Obviamente hablé con Debbie, hablé con los ancianos, y lo mejor que se puede hacer cuando estás bajo un ataque es rendir cuentas a alguien. Recuerdo que teníamos un retiro de hombres y yo hablé con Jimmy Evans, que estaba ministrando en nuestro retiro de hombres. Y yo le dije: Jimmy, de pronto me parece que soy bombardeado y abrumado con estos pensamientos y no sé qué hacer. No es mi corazón, pero estoy siendo atacado en esta área. Y nunca lo olvidaré. Él se sentó por un momento y después me dijo: ¿cuánto golf estás jugando? Y yo pensé, ¿acaso no escuchó lo que dije? Es decir, no estoy siguiendo la correlación. Ya saben, entre sexo y golf. No entendía lo que me decía. Le dije: ¿a qué te refieres? Y dijo: ¿cuánto golf estás jugando? Y le dije: no estoy jugando golf, ya no tengo tiempo para jugar golf. Y dijo: ese es el problema. Tienes un deseo dado por Dios de divertirte. Y como no te estás tomando el tiempo para descansar y refrescarte y divertirte, Satanás te tienta con una falsa diversión. Y ustedes tienen un deseo dado por Dios, que Dios nos da para refrescarnos. No sé si alguna vez lo habían pensado, pero recreación significa recreación. Dios quiere que nos recreemos, que nos relajemos y disfrutemos. Y que no trabajemos siempre. Y Él me dijo: debes comenzar a hacer algo para divertirte. O el enemigo atacará ese deseo dado por Dios y lo llevará al mal. A propósito, cuando Él usa la palabra falso, ¿puedo darles una definición que quizás nunca se les había ocurrido? El pecado es alegría fingida. Eso es el pecado. No estamos recibiendo la alegría que deberíamos del Señor y de las cosas que Él nos ha otorgado. Y así Satanás intenta darnos una imitación. Así que número 1, Dios no puede tentarnos. Y el número 2, Dios no nos engañará. Dios no nos engañará. Vean lo que dice esto: no nos metas en tentación. ¿Por qué tendríamos que orar para que Dios no nos metiera en tentación si Dios no nos mete en tentación en primer lugar? Bueno, en primer lugar deben entender la palabra tentación, porque de hecho es traducida diferente a través del Nuevo Testamento y tiene un significado más amplio que simplemente la tentación. Justo ahí en Santiago 1, vean los versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Noten la palabra pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Bien, se los explicaré. Esta palabra pruebas es exactamente la misma palabra griega en Mateo 6:13 que se traduce como tentación. Esto tiene un significado más amplio de lo que entendemos. Significa una tentación, un juicio o una prueba. ¿Nos metería Dios en un juicio o en una prueba? Y les responderé: sí, lo haría. Porque la prueba de nuestra fe nos hace crecer y desarrollar carácter para que podamos cumplir el destino que Dios nos tiene deparado. Pero Dios solo lo haría por nuestro bien. Y cuando hablamos sobre no nos metas en tentación, lo que sucede cuando pasamos por una prueba, deben saber que el tentador está ahí para tratar de tentarnos en esa prueba. Y Dios ya lo sabe, pero nos está diciendo: rueguen por protección durante ese momento, oren por sabiduría y por dirección. Y de hecho, observen esta frase de la Escritura, Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ahora vean esto, para ser tentado por el diablo. Esa es una increíble escritura. ¿Quién guía a Jesús? El Espíritu. ¿Hacia dónde lo guía? Al desierto. ¿Por qué lo llevó? Esto dice: para ser tentado por el diablo. Lo que significa es que Dios llevó a su propio Hijo hacia un momento de juicio y prueba, pero Satanás está allí esperándolo. Y Dios lo sabe. Así que, ¿por qué lo hizo? Número 1 es que lo hizo por el bien de su Hijo. Porque en Lucas 4:14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Él volvió más fuerte, luego de pasar por esa prueba y juicio. Pero, ¿saben la razón principal por la que lo hizo? Lo hizo por nuestro bien. Dios guió a su propio Hijo
para que pasara la prueba. Recuerden, Él no lo guió en el fracaso, sino hacia el éxito. Él sabía que tendría éxito y que su éxito sería un beneficio para nosotros. Les mostraré cómo nos bendice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos uno que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Sabía usted que Jesús le puede ayudar a atravesar la tentación? ¿Sabe por qué? Porque pasó por eso. ¿Alguna vez han pensado en preguntarle a Jesús cómo superar la lujuria? Bien, de cierta forma no pensamos en eso, pero Él fue tentado con la lujuria, Él fue tentado con el orgullo, Él fue tentado con la falta de perdón, fue tentado en todos los puntos. Y como Él ya fue tentado, ahora puede ayudarnos y Él simpatiza con nosotros. Eso es lo maravilloso de Jesús. No es que vamos con Él y le decimos, Señor, estoy siendo tentado. Y Él dice, debilucho, ¿qué te sucede? Debes interesarte. No, ¿saben lo que Él dice? Te entiendo. Yo sé lo que es vivir en un mundo caído. Sé lo que es tener las hordas del infierno contra ti. Yo entiendo lo que es ser tentado. Lo entiendo. O sea, podemos hablar con Jesús sobre nuestra tentación. La mayoría de las veces no queremos decírselo. Eso es lo que yo creo. A veces pensamos, si no le digo, no lo sabrá. Él lo sabe. Pueden decirle, estoy siendo tentado de esta forma, y también pueden decirle, ¿cómo pudiste superarlo? Porque tenemos un sumo sacerdote quien simpatiza con nosotros. Por cierto, noten dónde fue tentado. Él fue tentado en el desierto, en un lugar seco, y fue guiado allí por el Espíritu. ¿Recuerdan también que la nube representaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Incluso así es como Él le dice, guié a mi hijo Israel hacia el desierto. Él no los guió, Él no quería que se quedaran 40 años. Lean Deuteronomio 1, ahí dice que solo era un viaje de 11 días, pero les tomó 40 años llegar. Solo era un viaje de 11 días, pero a Israel le tomó 40 años. Les mostraré esta escritura sobre por qué Dios los guía hacia el desierto. En Deuteronomio 8:16 dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Bien, si Dios alguna vez nos lleva a un juicio, esto es algo que sabemos sobre Dios, es para nuestro bien. Todo obra para nuestro bien. Veamos, para que podamos entender Mateo 6:13, tiene que ser congruente con otras escrituras. No podemos solo decir, ¿qué significa no nos metas? Hay que ir a Santiago 1 para entender que Dios jamás nos tienta. Dios no nos tienta, pero lo usa para nuestro bien. Puedo recordarles algo, se los dije hace tiempo, pero quiero recordárselos. Parece que soy conocido por volver simples las cosas complejas. La gente me dice mucho, usted me ayuda a que se vea simple. Bien, les diré por qué. Dios tuvo que volverlo simple para que yo lo entendiera. Así que Él lo hace simple y yo lo entiendo y luego les digo cómo lo entiendo. Otro comentario que escucho decir es, a nuestros hijos les encanta oírle porque estamos en el mismo nivel. Sí, estamos ahí juntos. Nos comunicamos bastante fácil, ¿ok? Muy bien. Así que les diré algo bastante sencillo, pero espero que nunca lo olviden, porque lo debemos recordar cuando intentamos interpretar las escrituras. Escuchen, cada vez que lean algo en la Biblia que no puedan entender, escuchen con atención, jamás olviden esto, ¿ok? Cada vez que lean algo en la Biblia que no puedan entender, es porque no lo entienden. ¿Entendieron? Bien, ese es el punto. No hay nada malo con este libro. Hay algo malo con nuestra comprensión. Por eso debemos renovar nuestras mentes y no conformarnos con este mundo, sino ser transformados por su palabra. Así que, como cuando leo esa frase, no nos metas en tentación, yo pienso, ¿por qué debo orar eso?
hasta que comprendí y comencé a ver otras escrituras. Este es el siguiente y es muy importante. Debe ser incluido con Santiago 1 y es 1 de Corintios 10. Les daré el tercer punto. Ese es el tercero. Dios sí nos va a librar. Dios sí nos va a librar de la tentación si lo permitimos. Ahora, 1 de Corintios 10, no sé si colocaron un separador allí, pero en 1 de Corintios 10, vean el versículo 13, es tan importante como Santiago 1. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel, vean esto, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Una gran promesa, esa es la segunda. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dos de las más grandes promesas de las Escrituras. La primera, Dios jamás me permitirá ser tentado más de lo que pueda soportar. ¡Qué gran promesa! Segundo, Él en cada tentación da una vía de escape. En otras palabras, Dios me librará si le dejo librarme. Pablo lo dijo así en 2 de Timoteo 4, 17 y 18. Así fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Qué gran versículo. 2 de Pedro 2, 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Me alegra que Él sepa porque yo no. Lo bueno es que Él sí sabe. Él sabe cómo librarme de cada tentación y Él hará una vía de escape con cada tentación para que pueda soportar, pero mi parte es orar. Es lo que Jesús trataba de decir. Cuando los discípulos le preguntaron cómo orar, Él dijo, cuando oren, oren así. Y Él nos dice algunas cosas por las cuales orar. Y una de ellas es por protección contra el mal todos los días. Protección y el éxito sobre la tentación cada día. O sea, decimos, Dios, sé que es tu voluntad, que tú no tientas a nadie, sé que hay un tentador, pero sé que es tu voluntad proveer una vía de escape con cada tentación. Y jamás permitirás que sea tentado más de lo que puedo. Así que si soy tentado o si estoy a prueba y el enemigo viene por mí, Señor, confío en ti y buscaré cómo escapar. Porque sé que me proveerás. Pero si no oramos hay problemas. Porque Él nos enseña a orar. Antes de que fundara Gateway, yo era uno de los pastores en otra iglesia llamada Shady Grove en Texas. Una gran iglesia y hacíamos retiros de pastores cada año, como lo hacemos aquí. Se oraba, cantaba y planificaba para el siguiente año, pero también se tomaba tiempo para divertirnos, jugar golf o algo parecido. Un año tomamos unas vacaciones de esquí y fuimos a esquiar. Varios de los pastores estaban emocionados porque les gustaba mucho esquiar. Soy bueno esquiando, pero no lo hago con frecuencia, así que me sentía como, bueno, yo mejor me quedo atrás y ayudo a ese sujeto que jamás había esquiado y estaba aprendiendo. Bien, así que lo estaba ayudando y después de varias horas en la cuesta de novatos, lo alenté. Vamos a irnos a una ladera, te llevaré a la más fácil. Así que yo estaba tratando de llevarlo allá, él siempre se caía. De hecho, se cayó en la fila y fue como el efecto dominó, derribó a todos en la fila. Pero en fin, finalmente llegamos al lugar y le dije, cuando venga tu silla debe ser rápido, debe ser muy rápido, tienes que montarte rápido. Y por supuesto, cuando llegó la silla y era nuestro turno, yo salí y él solo se cayó justo allí. Ya saben, y pensé, bien, él tomará la próxima, así que debo darme la vuelta para asegurarme de que me suba a la silla, pero lo que no vi era la mujer que venía esquiando y se sentó junto a mí en la silla. Yo no lo planeé, solo sucedió, así que vamos subiendo y de pronto esa mujer abiertamente me comienza a hablar y de repente me dice, ¿te gustaría ir a mi habitación? Así de simple. Y saben, yo estaba impactado, le dije, estoy casado. Y ella dijo, yo también. Pero cuando se habla del Señor librándonos, de pronto me escuché a mí mismo diciendo, estoy casado con un hombre y una mujer. Y ella se alejó un poco de mí y me dijo, ¿en serio?
Y le dije, sí, estoy casado con una mujer hermosa llamada Debbie y un hombre maravilloso llamado el Señor Jesucristo. Y entonces, ya saben, ella no podía ir a ninguna parte, así que le testifiqué. Ella tocó el tema, ¿correcto? Así que Dios nos da una vía de escape ante cada tentación. Bien, el punto número 4, si nosotros oráramos. Esta es nuestra parte. Dios hará su parte si hacemos la nuestra. Es lo que Jesús dice a sus discípulos. Me han preguntado cómo orar. Les digo que oren cada día por provisión, que oren cada día por la voluntad de Dios, que oren por el perdón y para perdonar a otros. Y se los digo, será mejor que oren por protección del malvado. Y en la Reina Valera dice mal, y en griego sería mejor traducido, y la mayoría de las nuevas versiones dice el maligno. Usted tiene un enemigo que viene por usted, y especialmente durante momentos de pruebas, él los tentará. Mejor que estén orando, si nosotros oráramos. Bien, en la mayoría de esta serie, creo que en cada mensaje, no estoy seguro, pero les he mostrado una especie de pasaje paralelo del Antiguo Testamento. Les mostraré el pasaje paralelo. Básicamente Mateo 6:13 dice, no nos dejes y líbranos. Esos son los dos puntos. No nos dejes y líbranos. Ahora les mostraré el que creo que es el pasaje paralelo. Salmo 119, verso 133. Ordena mis pasos con tu palabra, o sea, guíame, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame. Ordena mis pasos con tu palabra, guíame, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame. Recuerden lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Necesitan orar, porque la tentación está ahí. Les mostraré otra parte donde Él les dice exactamente lo mismo, y esto es en el huerto de Getsemaní. En Mateo 26:41, Él dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. Velad y orad, para que no entréis en tentación. La segunda parte, muy conocida, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y debemos ponerle importancia a la primera parte. La forma de vencer a la tentación es orando. Es lo que Jesús nos enseña del Padre Nuestro. Y luego otro versículo. En Juan 17 muchos le llaman a esto el Padre Nuestro y a Mateo 6 el modelo de oración, porque es el patrón de la oración en Mateo 6. Y el Padre Nuestro realmente es la oración que Jesús oró en Juan 17. Pueden orar cualquiera que les guste, pero cuando Jesús mismo oró esa oración en Juan 17, miren lo que dice en el verso 15. No ruego que los quites del mundo, o sea, evítales el juicio y las pruebas, sino que los guardes del mal. Es exactamente lo mismo. Señor, no estoy pidiendo que no los lleves a juicio y a pruebas o que los saques del mundo, pero oro para que los guardes del mal. Unos años después de comenzar la iglesia, el pastor Preston, que es el pastor en la iglesia Gateway de Arizona, me preguntó, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de fundar una iglesia? Y yo le dije, la batalla. Así de simple, le dije, la batalla espiritual. Satanás detesta las iglesias locales. Vean todo lo que las iglesias hacen por el reino de Dios. Y yo no estaba preparado para la cantidad de batalla que me encontré. Les diré cómo me enseñó el Señor a aumentar mi nivel de oración desde un principio. En las primeras vacaciones que tomamos luego de comenzar la iglesia, nosotros tuvimos casi 2 colisiones frontales. Conduciendo de vacaciones con toda la familia en el auto yendo por la carretera, un camión venía hacia nosotros y al parecer el auto que estaba detrás del camión no nos vio y venía por nuestro carril y tuvimos que salirnos del camino para esquivarlo y pasó 2 veces. No solo una, 2. Esas fueron también las vacaciones de las que Debbie les habló hace un mes, donde James, nuestro hijo, casi se ahoga en un lago, remando en canoa. Y luego cuando volvimos, estábamos paseando por la casa con mi hija Elaine, Debbie y yo, en bicicletas, y Elaine y yo decidimos tener una carrera. Íbamos bastante rápido y no sabemos cómo pasó, pero de pronto mi rueda comenzó a voltearse y choqué contra el pavimento. Tuve fracturas, no tenía un casco, debí tenerlo, pero no, y quedé inconsciente y tuve un accidente muy grave. Uno de nuestros amigos pastores en el área, cuando se enteró,
me dijo, Robert, estaba orando por ti esa mañana, y te vi en una bicicleta, y me dijo, eso me impresionó porque estabas conduciendo la bicicleta y un león salió de un lado y le golpeó a la bicicleta. Y dijo, tienes que aumentar tu nivel de oración porque estás bajo ataque. Y fue entonces cuando Debbie y yo le dijimos al Señor, ¿qué hacemos? Y el Señor nos dio la idea de pedirles a algunas personas cercanas que fueran nuestros intercesores, que oraran por nosotros. Luego más tarde pensé, si yo necesito oración, todos nuestros pastores la necesitan, así que en realidad es política de la iglesia que si usted es un pastor aquí debe tener sus propios intercesores. Pero no es solo que dependa de ellos para orar, porque también soy discípulo. Y Jesús dijo, cuando oren, será mejor que incluyan esto en sus oraciones. No nos metas en tentación. Ayúdame a no ser tentado cuando pase por las pruebas, incluso hacia las que tú me llevas, Señor, y líbrame y protégeme a mí y a mi familia del malvado. Quiero que incline su rostro y cierre los ojos. Quiero que se tome un momento, como lo hacemos al final de cada mensaje, y diga, Señor, ¿qué quieres decirme con este mensaje? Tómese un momento, sin importar a qué templo asiste. Solo tómese un momento ahora y diga, Señor, ¿qué quieres decirme? Estoy orando por protección, por mi salud, por mi familia, por mi matrimonio, por mis finanzas, por mi carrera, por lo que me has confiado. Estoy haciendo mi parte. Sé que es tu voluntad librarme de todo mal, protegerme y darme una vía de escape durante la tentación. Esa es tu voluntad. Pero Dios, estoy orando por tu voluntad, estoy haciendo mi parte. Queremos orar por usted. Si está atravesando alguna dificultad, y posiblemente todos estemos pasando por algo, pero si necesita que alguien concuerde con usted por cualquier área de su vida que tenga dificultad, alguna clase de problema, de juicio o prueba de tentación, déjenos orar por usted. Sin importar a qué templo asista, en un momento lo que haremos es ponernos de pie, tendremos una canción más, y durante ese tiempo le pedimos que venga, tendremos líderes al frente, solo acérquese a uno y díganle, necesito orar. No tiene que ser miembro de la iglesia para venir a orar. No debe ser un gran pecador para venir a orar. Todos la necesitan, yo la necesito. Todos nuestros líderes la necesitan. Así que si está pasando por alguna dificultad y necesita oración por cualquier cosa, en cada templo, en un momento se pondrá de pie y vendrá y caminará hacia el frente. No se avergüence porque no será el único. Solo camine hacia el frente y diga, necesito orar por algo. Por favor, no sea tan orgulloso para pedir oración. Y si está en el segundo nivel del templo principal, en cada salida tendremos personas allí para orar. Así que ni siquiera tiene que llegar hasta la parte delantera del santuario principal. Puede ir hacia la salida y ahí habrá gente para orar, ¿de acuerdo? Después que ore nos pondremos de pie y cuando lo hagamos solo dé un paso y venga. Espíritu Santo, te pido que traigas a cada persona que necesita a alguien que ore con ella en cada templo en el nombre de Jesús. Amén.